El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Continuando el camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo su padre arreglando las redes. Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Cuando Juan el Bautista sale de escena, en realidad fue una salida forzada, ¿no? Porque Herodes lo mandó a arrestar. Jesús se retira a Galilea y comienza lo que llamamos su vida pública, poco después de su bautismo en el Jordán. Y en este recorrido de Jesús, lo primero que hace es anunciar que el reino de los cielos está cerca y al mismo tiempo comienza a cooptar a sus primeros discípulos. La presentación del reino de los cielos la hará un poco más adelante en este esquema del Evangelio de Mateo, y lo veremos en el discurso del Sermón de la Montaña a partir del capítulo 5, próximamente. Y él recorre la costa del lago de Tiberíades y lo llamó a Andrés, a Simón Pedro, lo llama a Santiago, lo llama a Juan, hijos de Zebedeo. Y fíjense que él no empieza su predicación y su ministerio en Jerusalén. Lo comienza en la Galilea. ¿Dónde queda Galilea? Galilea queda lejos de Jerusalén. Entre la Galilea y la Judea está Samaria, que es esa zona donde vivían los samaritanos, con los cuales los judíos no se llevaban para nada bien. La Galilea, podríamos decir que con respecto a la Judea, era una región periférica, quedaba lejos. Aparte había que atravesar el territorio de los samaritanos. Los galileos eran judíos fieles, respetaban el judaísmo a rajatabla, participaban del culto en el Santo Templo de Jerusalén, tal vez no tanto como era de desear, pero la distancia hacía lo suyo, pero no eran muy bien vistos por los judíos. No eran como los samaritanos, obviamente los galileos eran plenamente aceptados en comunión con los judíos, pero eran como judíos de segunda.
Podríamos decir en términos de hoy en día que la Galilea era una región periférica. Y ahí comienza Jesús su ministerio. Y a los primeros que llama son galileos. Andrés, Simón, Santiago, Juan son galileos. Cafarnaúm es una ciudad muy importante de la Galilea. Y ahí es donde Jesús se instala, se radica. ¿Qué impresión tiene que haber causado Jesús en estos 4 hombres jóvenes? Sabemos que Juan, la tradición nos dice que todavía era un muchacho. ¿Qué impresión tiene que haber causado Jesús para que Él les diga, síganme? Y ellos lo siguieron. Ellos eran pescadores. Los pescadores estaban bastante bien considerados. Los pescadores dentro de la escala social y económica estaban bien posicionados. No era pero estaban bien posicionados. La pesca era muy importante, era un recurso natural que todos necesitaban para comer. Está bien que, como sucede con los recursos naturales, estaban muchas veces sometidos a los avatares del tiempo, de las mareas, etcétera, etcétera. De las temporadas en que había más peces o menos peces, de las temporadas de reproducción, pero era un buen negocio, o sea, estaban bien. Y sin embargo dejan todo y se van detrás de Jesús. ¿Qué magnetismo tiene que haber tenido este desconocido para ellos que se acerca y le dice, sígueme, y ellos dejan todo y le siguen? Y aquí es donde tenemos el misterio de la vocación. El llamado que Dios hace a cada uno de nosotros es lo que llamamos la vocación. La vocación dentro de la iglesia, la vocación dentro del pueblo de Dios. Y la vocación es un diálogo constante entre 2 personas muy importantes. Por un lado estoy yo, estás vos, estás vos, estás vos. Y por el otro lado está el Espíritu Santo, que habla en tu corazón, te llama y te confía una misión o te pide un servicio. Y la vocación necesita de ese diálogo constante con el Espíritu Santo, porque en definitiva el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a dilucidar la voluntad de Dios. Y esto vale para la vida consagrada, donde uno dice sí una vez y para siempre, pero ese para siempre tiene que ser continuamente retroalimentado en el diálogo con Dios, para poder ser fieles, para poder mantener la fidelidad a ese Dios que nos llamó. Pero también es válido en la vocación matrimonial, porque en el matrimonio también se dice sí una vez y para siempre, pero ese para siempre tiene que ser alimentado con el encuentro con Dios, en un diálogo que es un poquito más complicado, porque ya no son 2, son 3. Está el esposo, está la esposa y está el Espíritu Santo, que los acompaña y los ayuda a dilucidar cuál es la voluntad de Dios para ellos como matrimonio. Por eso la gran importancia también del sacramento del matrimonio, porque nos está garantizando esa continua asistencia de Dios
sobre la vida de ese hombre y de esa mujer que decidieron unirse ante Dios y consagrarles a Él su amor humano. Un amor humano que adquiere una dimensión sobrenatural a través del don y de la gracia del sacramento. En nuestra sociedad, en nuestro mundo de hoy, el para siempre muchas veces tiene fecha de caducidad. A los ojos de Dios, el para siempre no tiene fecha de caducidad. O mejor dicho, la tiene, pero es al final de la vida. Si me consagro a Él en alguna de las vocaciones que el mismo Señor consagra, mi sí para siempre es para el resto de mi vida. Por ello es tan importante revalorizar el camino vocacional del pueblo de Dios. En el bautismo hemos recibido la vocación a ser misioneros, a ser apóstoles, a llevar la palabra de Dios, esa palabra de Dios que recibimos como semilla el día de nuestro bautismo. Por eso es importante recordar esa vocación bautismal que hemos recibido, que nos ha hecho hijos de Dios. Recibimos la vocación de ser hijos de Dios. Y nuestra vida tiene que ser coherente con esa vocación que hemos recibido. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía que estamos compartiendo que nos ayude a encontrar el camino que Él nos marca y a ser fieles a esa vocación que Él nos ha dado. Alabado sea Jesucristo.